Creo que soy amada por Dios. Creo en la salvación. Creo en la resurrección. Creo en la Iglesia. Creo en el poder de la sangre de Cristo. Creo en el perdón de los pecados. Creo en el poder de la palabra. Creo en un Dios creador. Creo en la vida eterna. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el arrepentimiento. Creo en su venida. Creo que murió por mí. Creo en el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, buenas tardes. Es un gusto poder estar con ustedes por este medio. Antes que nada, pues quiero agradecer a los pastores la oportunidad que nos han dado, que nos han brindado de poder llevar el pastoreo en casa. Ellos pues están invirtiendo todo su tiempo, que de todos es fundamental, pero más el tiempo que Dios nos da como en un desierto para hablarnos, para adiestrarnos, capacitarnos. Y pues nos damos cuenta y nos quedamos maravillados de todas las bendiciones, todo lo que ya está escrito en su palabra, y ver con claridad que todo se está cumpliendo a la perfección. Nos damos cuenta que a veces pues queremos hablarle a la gente de Dios, de su Hijo Jesucristo, y pues nos evaden, ahora sí que pues nos toman como si estuviéramos locos, ¿no? Pero es mejor estar loco de amor por Dios que estar perdido en el mundo, como nos estamos dando cuenta que muchas gentes lo están. Entonces, pues más que nada yo los quiero invitar a permanecer en Dios, en su palabra, y unidos como iglesia. Les doy las gracias a mis pastores y pues bendiciones a todos, hermanos. Esperemos que muy pronto nos podamos ver para compartir todas estas maravillas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hasta luego, hermanos. Amén. Sí, hermanos. Pues yo les mando un fuerte abrazo, muchos besos, y primeramente le doy muchas gracias a Dios, ¿no? Por todo este tiempo que nos ha permitido estar, el poder compartir la palabra, el poder en familia, el poder haber empezado a reconstruir nuestros hogares. Ha sido muy bueno, realmente. Dios ha sido verdad, a veces nos sorprende bastante su comunión, cómo nos habla, cómo nos trata. El pastoreo en casa ha sido una gran bendición para mi vida, porque he aprendido muchas cosas. He aprendido a ser fuerte, a ser valiente, a levantarme después de caerme, levantarme y confiar y saber que seguimos en la lucha, ¿no? Que somos parte y miembro de una iglesia. ¿Sí? Muchas gracias, hermanas, porque somos ese cuerpo que en verdad aquí nos acogemos, y esperemos un día que Dios en verdad nos permita volvernos a reunir, podernos abrazar y poder platicarnos, compartir todo lo que Dios está haciendo en tu casa, no en la mía. Sí. Y gracias, pastores, gracias por todo su apoyo, todas sus oraciones han dado fruto, están dando fruto, y sabemos que Palabras de Vida va a seguir creciendo. El reino sigue avanzando, el reino de Dios. Jesús, muchas gracias por todo lo que Dios nos ha dado. Toda la noche sin parar, dando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. A ver. Pues esa canción la cantaba Ovidio Barrios. Denle la bienvenida. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey.
hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte, el Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. El Señor levantó a un hombre que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos Álvarez. ¿Alguien tiene gozo? 1, 2, 3, oh. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto, no. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Adórale. Y esta noche, ¿alguien puede cantar junto a Fernández Monroy? Una explosión de victoria. Vamos declarándolo, hay mucha forma. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. ¡Ahora! Mira, 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 mira. Acompáñalo con gritos de victoria. Hay poder en el nombre de Jesús.
Hola, qué gusto saludarlos. Buenos días. Es un privilegio poder estar en este domingo precioso predicando la palabra de Dios. Hoy cumplimos 12 domingos fuera de la iglesia, pero recordemos que la iglesia eres tú y soy yo. Son las personas. Tú y yo hacemos iglesia cuando nos reunimos y estamos alabando y exaltando el nombre de nuestro Padre con toda nuestra fe y confianza y certeza en lo que Él está haciendo. Son tiempos difíciles, ha habido tiempos complicados, gente enfermándose, gente muriendo. Me gusta la palabra de Dios, como en Apocalipsis dice que bienaventurados son los que mueren en Cristo Jesús, porque ellos descansarán de sus obras. Y eso nos habla de que vamos a estar con el Señor en ese día glorioso cuando nos graduemos de este lugar para estar con Dios. Vamos a leer, por favor, para poder orar en Lamentaciones 3. Acompáñenme, por favor, en su Biblia. Es importante que tengas tu Biblia, es importante que leas los versículos en tu palabra, que la subrayes, que apuntes, que recuerdes y puedas tener poder estar interactuando con la palabra, con Dios mismo. Vamos por favor a Lamentaciones en el capítulo 3, en el verso 31. La palabra de Dios nos dice así: porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios que se compadece, es un Dios que está al tanto. Así que tú y yo podemos, teniendo el control de todo, así que podemos nosotros clamar. Y dice la palabra que Él escucha el clamor de sus hijos. La oración es muy importante en estos tiempos. Nosotros nos estamos reuniendo 2 veces al día como familia para orar a Dios y clamar a Dios. No dejes de hacerlo. Pon fe en tu corazón. El Señor escucha tus plegarias. Vamos a orar, por favor, y vamos a poner este tiempo en sus manos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, amado Señor, estamos delante de ti para pedirte, Señor, que bendigas tu iglesia, Señor. Bendice a la familia en tu iglesia, Dios amado. Bendice las relaciones matrimoniales, bendice las relaciones con los hijos. Bendice, Señor precioso, la casa, la provisión. Te pedimos, Señor amado, te rogamos a ti, nos inclinamos ante el que puede ayudarnos. Tú eres grande y poderoso, pero sobre todo lleno de misericordia. Padre, por favor, clamamos por misericordia, Padre. Hay personas enfermas en este momento. Pedimos por ellas, Dios amado. Pedimos por una sanidad divina. Pedimos que tú visites esas casas, Dios, y consueles los corazones, pero sanes esa enfermedad, Dios precioso. Te pedimos por los familiares de estas personas enfermas, Padre, que también traigas un consuelo y un alivio a sus vidas. Padre, por favor, tú eres todopoderoso. Clamamos a ti para que tú intervengas, Dios amado, para que tú detengas, para que tú sanes, para que tú bendigas a tu iglesia. Estoy pidiendo por tu iglesia, por tus hijos, por los que te han creído y han declarado que tú eres su Señor y su Salvador. Bendícenos, amado Señor. Manda ángeles a nuestro alrededor que nos cubran, que nos protejan en este tiempo donde tú estás tratando con la tierra, Señor amado, donde tú estás tratando con el ser humano, Padre amado, y nosotros podemos ver tu mano poderosa, pero clamamos, Padre Celestial, para que tu misericordia y tu bondad esté a favor de las personas que están en este momento padeciendo, sufriendo, Señor precioso. Que la gente pueda conocerte, Dios, que pueda venir a ti. Hoy recordamos, Padre, que tu voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, clamamos por eso, que personas te conozcan, que personas estén en este momento clamando, buscando tu intervención, tu ayuda, tu cuidado en sus vidas. También pedimos, Padre, por los familiares de los que han muerto, Señor. Hoy no podemos ya pedir por estas personas, pero sí por los familiares, Padre, para que tú consueles sus corazones. Tú eres un Dios que consuela, tú eres un Dios que es presente, tú eres un Dios que ama, que cuida, que ayuda, que bendice. Padre, por favor, tu misericordia, tu consolación, que te puedan comprobar como ese Dios que eres, un Dios lleno de consolación. Bendice, abraza, levanta, Señor amado, en cada situación, en cada persona, en cada familia. Tú los conoces, Padre, están en tus manos. Lo declaramos, lo creemos y todo lo pedimos, Padre Celestial, creyendo en tu grandeza, en tu poder y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los bendiga. Sí son tiempos difíciles, pero son tiempos que podemos aprovechar
para poder crecer espiritualmente, para poder crecer en relación y en conocimiento de nuestro Padre Celestial. Los felicito por los que estamos trabajando, los que estamos buscando y estamos aprendiendo, y vamos a salir librados y vamos a salir bendecidos de esta situación. Así que bueno, estamos en el libro de Romanos. Hemos dicho que Romanos es un libro en el que se ha salvado mucha gente, es un libro que Dios ha usado para que las personas se salven, y no es la excepción, amados hermanos. Estemos orando para que las personas que estén escuchando, que no conozcan a Cristo, pero puedan escuchar esta predicación, Dios toque sus corazones y lo puedan recibir y lo puedan reconocer y puedan ser salvos, porque como lo dije, Dios se complace en que la gente lo conozca, se arrepienta de sus pecados y pueda venir a la salvación, al arrepentimiento y después a la salvación. Así que bueno, Romanos es un libro, les decía, difícil de predicar. ¿Por qué? En el capítulo 3, que es el que vamos a predicar el día de hoy, vamos a estar sumergiéndonos el día de hoy. Dios nos habla, pero habla fuerte, habla de pecado. Y cuando las personas escuchan la palabra pecado, cierran sus oídos o cerramos nuestros oídos y como que queremos justificarnos o queremos pues defendernos delante de Dios. Amados, eso no es posible. Dios está hablando por medio del apóstol Pablo, pero es Dios hablando a tu corazón, a mi corazón, para que tú y yo podamos, amados hermanos, reconocer nuestro caminar, reconocer nuestras debilidades y poder ir a Él, que Él es el Todopoderoso, que puede completar, llenar, suplir cualquier necesidad en tu vida, amado hermano. Así que yo te animo a que estés atento a esta predicación. Dios va a cambiar tu corazón, tu vida en esta predicación. Yo lo declaro, yo lo creo. Este libro, les digo, es difícil de predicar. El apóstol Pablo en este momento le está predicando de gracia, de arrepentimiento, de salvación a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y es por eso que es difícil poder predicarlo. ¿Por qué? Porque yo te voy a hablar a ti que tienes a Cristo en tu corazón. Pero Dios va a hablar y va a aprovechar y te va a animar a conocerlo y a glorificarlo y a exaltarlo por su grandeza y por lo que has recibido de Él. Porque dice la palabra que no olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde Dios nos ha rescatado. Recuerden el Salmo 40. Dios nos rescató y nos salvó. ¿Para qué? Para que nosotros podamos glorificarlo y glorificándolo ser útiles para su reino. Les digo, Romanos 3 está hablando y viene hablando desde Romanos 1, 28, 21, 22, le está hablando a los impíos. Le está hablando a las personas que no conocen a Dios o que quisieron rechazar a Dios diciendo que no lo conocen. Y Él les habla y les dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Habiendo ¿qué? Conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice la palabra, y cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles, lo incorruptible por lo corruptible. Dios habló contra estas personas. Dios ya dio una conclusión, un resultado sobre estas personas. En el capítulo 2, que hace 8 días nos predicaron, Dios empieza a hablar a las personas moralistas. Les empieza a hablar a las personas que se creen buenas, las personas que se creen rectas, que todo lo hacen bien. Y Dios les habla y les dice, ustedes también están bajo pecado. Ustedes también fueron encontrados faltos. ¿Por qué? Porque tú y yo solamente podemos agradar a Dios, amado hermano, cuando nosotros hemos recibido la justificación que viene por medio de su Hijo Jesucristo. No por mis obras, no por lo que yo hago, no por lo que yo quiero demostrar. Hay personas que hacen cosas correctas, ciertamente hay personas que hacen cosas buenas, pero sin Cristo, amados hermanos, dice Dios, están igualmente en problemas. Si no tienen a su Salvador, están igualmente en problemas. Recuerden que el tema de este libro es cómo un Dios santo, totalmente santo, perdona a hombres pecadores, los hace justos y sigue siendo santo y sigue siendo justo. ¿Por qué? Porque alguien pagó el pecado por ti y por mí. Sobre alguien cayó ese precio, ese pecado, y es nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú y yo confiamos y declaramos y descansamos en la justicia que viene de Jesucristo en la obra de la cruz del Calvario, somos salvos y somos justificados. Y Dios nos ve rectos y nos ve de una manera correcta. ¿Por qué? Porque descansamos en las obras de Cristo.
Hay personas que lo hacen con una motivación equivocada. Si tu motivación por hacer buenas obras no es darle la gloria a Dios, no es glorificar a Jesucristo, estamos en problema, amado hermano. Hay personas, les decía, que hacen cosas buenas, pero su motivación a lo mejor es para ser vistos. Su motivación es para que les aplaudan, para que les hablen bien, para que los inviten, para que les recompensen. Y no, amado hermano, tú y yo tenemos que hacerlo para gloria de Dios, para que la gente diga que Dios es bueno y que Dios produjo el querer como el hacer en nuestro corazón para poder actuar de una manera correcta. Dios quiere trabajar en tu vida, quiere trabajar en tu corazón y quiere que por medio de Romanos, que en este momento estamos en Romanos, quiere que por medio de este libro tú puedas ver y puedas reconocer la necesidad que tienes de un Salvador. Él está hablando a personas que no están reconociendo, a personas que se están queriendo escoger sus buenas obras para poder ser justos. Y dice Dios, no es posible, tú necesitas ser salvado para poder ser justificado delante de mí. O sea, Dios piensa y nos pide una justificación que solamente Él nos puede dar. Él la pide, pero Él también la provee. ¿Y eso es por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. El capítulo 2 al final, y nos predicaban hace 8 días, le habla a un tercer grupo. Y este grupo que le está hablando son los judíos. Es el grupo más difícil, es el grupo más complicado, porque son hombres religiosos, hombres que conocen la palabra, hombres que saben quién es Dios o deberían de saber quién es Dios. Pero Pablo, el apóstol Pablo, igualmente les dice, ustedes necesitan ser salvados. Ustedes no pueden descansar en sus privilegios de hijos de Dios, porque ellos decían que nosotros somos del pueblo escogido por Dios. Y igualmente tú y yo en este momento podemos decir, es que yo soy miembro de una iglesia, no sé, de prestigio, o yo tomé teología con una persona muy calificada, o me bautizó tal persona, o tengo conocimiento en esto, tengo conocimiento en lo otro, y te puedes querer justificar, pero dice Dios, tú no escojas, no quieras cambiar a Cristo por los privilegios que tienes en Cristo. O sea, no quieras hacer tú que la justicia de Dios venga a tu vida por lo que Cristo te dio. Tú debes recibir la justicia de Dios por medio del nombre de Jesucristo, por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está insistiendo en esto. Pablo está hablando y quiere quitar, sacar toda autojustificación del hombre para que entonces puedan reconocer la necesidad de ser salvados, la necesidad del evangelio en sus vidas. Porque hay personas que se están justificando, en este caso de los judíos, se están justificando, se están defendiendo y están pensando que por sus obras ellos van a ser justificados, o por el linaje, por donde nacieron, por la raza que son. Eso no funciona, eso no sirve de nada. No importa dónde hayas nacido, no importa quién hayan sido tus padres, no importa quién te haya enseñado, no importa nada. Si tú no reconoces a Jesucristo como tu Salvador, tienes este problema. Y Pablo quiere demostrarlo y está hablando sobre eso. Y les digo, no es fácil predicar este capítulo 3 porque habla de pecado. Y les digo, cuando tú y yo oímos pecado, pareciera que no nos están hablando a nosotros. El pecado tiene un nombre y tenemos que ponerle ese nombre. Y tú y yo normalmente estamos batallando con 1 o 2 pecados en toda nuestra vida. Es bueno saber cuáles son. Es bueno no justificar, no cerrar nuestros oídos y decir, sí, me estás hablando, Señor, me estás hablando a mi vida y por favor, necesito ser justificado, ayúdame a ser justificado. Vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué no vamos, por favor, y me acompañan a Gálatas 3? Gálatas 3, por favor. Gálatas 3, 28. Fíjense cómo dice la palabra de Dios, amados hermanos. Dice la palabra, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois de uno, de Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser parte de la promesa de Dios? Porque estamos en Cristo Jesús. Así que no podemos confiar en lo que somos, en los privilegios que Dios nos ha dado, en nuestra conducta moral, en nuestro esfuerzo por querer obedecer la ley o la palabra de Dios, en cómo fui bautizado o porque hice una confesión de fe. No confíes en eso.
Confía en Cristo. El único que te puede dar la seguridad de tu justificación delante de Dios es Jesucristo, amado hermano. Ninguna teología. Colosenses 2:8, por favor, acompáñenme a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí en Colosenses, que no confiemos, no importa de quién eres, de qué religión o de qué raza eres, no confíes, necesitas ser salvado. Dice el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Que nadie qué? Te engañe. ¿Quién es el engañador? Dice, cuídate, que nadie te engañe. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nos dice, no confíes en tu propio esfuerzo, no confíes, tú necesitas ser salvado. No importa tu conducta moral, no importa quién eres, no importa, tú no puedes reemplazar a Jesucristo. No puedes reemplazar. Dice el verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Ellos decían y hablaban, es que nosotros somos circuncidados, entonces ¿de qué sirve ser circuncidado? Y aquí dice la palabra, dice, no funciona, sino al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión, la circuncisión de Cristo. Cristo es el que hace la circuncisión en tu corazón. Quita el cuerpo pecaminoso. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo, de la obra de la cruz del Calvario en Jesucristo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Los está llevando a la cruz. Le está diciendo, vean la cruz, vean la cruz. Él comienza y empieza a explicarle a los judíos por qué razón ellos necesitan no confiar en sus privilegios, sino solamente en Jesucristo. ¿Qué hacen los judíos? Capítulo 3, ¿qué hacen los judíos? Empiezan a defenderse. Ellos empiezan a contender, empiezan a preguntar y hacen preguntas tras preguntas, tras preguntas, tras preguntas, con el solo hecho de poderse justificar y no aceptar su condición real. Están perdidos. No quieren aceptarlo, se justifican, no quieren declarar que necesitan un Salvador, que necesitan el Evangelio. ¿Y qué hacen? Preguntan y preguntan y preguntan para no tener que reconocer la necesidad que tienen de un Salvador. Ellos empiezan a hacer estas preguntas. Y vamos a ver en el capítulo 3, vamos por favor a regresar, y se hace un debate, se hace una discusión. Y muchos teólogos dicen que es como si fuera la discusión de Pablo contra Pablo, o mejor dicho, Saulo, o sea, Pablo antes de ser Pablo, Saulo el judío, contra Pablo, el Hijo de Dios, el salvado, el justificado. Y yo creo realmente que Pablo a través de todo el tiempo que ha estado ministrando la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo para salvación, él se ha encontrado con estas preguntas. Porque este capítulo 3 empieza con preguntas. Él se ha encontrado con estas preguntas. Son preguntas que la gente judía le estaba haciendo. ¿Para qué? Como les dije, para justificarse. ¿Para qué? Para no tener que reconocer que necesitan a Jesucristo. ¿Cuántas personas en este momento se están justificando y hacen preguntas y contienden y debaten y tienen conocimiento, pero no llegan al arrepentimiento, no llegan a la confesión de un Salvador, de una necesidad, de un evangelio que los puede justificar? Como les dije, como un Dios totalmente justo puede perdonar a un pecador totalmente perdido, Jesucristo. Y es la única respuesta. ¿Por qué? Porque es lo único que puede hacer que Él siga siendo justo y santo y grande y poderoso y real y hablar verdad, vaya, para nuestras vidas. Capítulo 3, comenzamos, amados hermanos. Entonces empiezan a hacer argumentos porque no quieren reconocer su necesidad del Evangelio. La primera pregunta o argumento que ellos levantan es, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Empiezan a levantar una muralla con las preguntas. No quieren reconocer. Dice, entonces, ¿qué ventaja tiene que Dios nos haya escogido como el pueblo de Dios, escogido de Dios? ¿O qué ventaja que nos haya circuncidado y nos haya dado las promesas? ¿O qué ventaja tiene que yo haya nacido del linaje de Abraham o de la tribu de Leví? O que mi padre haya... ¿Qué ventaja tengo? Entonces, ¿de qué sirve? ¿Todo el Antiguo Testamento no sirvió de nada?
Y obviamente sí, dice Pablo, y les contesta. Y vamos a ver cómo Pablo empieza a contestarles algunas preguntas, pero al final de estas preguntas, porque son varias, él ya no las contesta. ¿Por qué? Porque ellos van creciendo en su ignorancia, pero van creciendo en su insensatez y van creciendo en su blasfemia en estas preguntas para con Dios. Vamos por favor a ver la primera respuesta del apóstol Pablo. Y dice el verso 2, mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido concedida la palabra de Dios. Y eso es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Fue concedida su palabra. ¿Qué hacen ellos? Levantan argumentos, se defienden, no quieren reconocer. Vamos a ver Hebreos 4:13, por favor. Hebreos 4:13. Acompáñenme a la palabra de Dios y vamos a Hebreos capítulo 4 y el verso 13. Fíjense cómo dice la palabra, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Cuál era el problema? Tenemos que dar cuentas. Ellos no querían dar cuentas. Ellos argumentan, ellos están desviando la atención de lo que realmente importa, amados hermanos, que es Jesucristo. Pero desvían esta atención y dice, no queremos dar cuenta, queremos argumentar, no queremos reconocer. Estas preguntas o empiezan a hacer preguntas que son irrelevantes en este caso. ¿Para qué? Para no tener que reconocer. ¿Cuál es el problema? No quieren darse cuenta, no quieren reconocer. Regresamos por favor, Romanos 3, dice la palabra de Dios. Mucho, en todas maneras, primeramente, ciertamente, que les ha sido concedida o confiada la palabra de Dios. Romanos 9:4. Les ha sido concedida o confiada la palabra de Dios. ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Tienen muchos privilegios, pero todos estos privilegios no se pueden cambiar por Cristo. Todos estos privilegios no los puedes tú querer tener como presentarte delante de Dios con ellos. No te sirven para eso, no te sirven para salvación. Tus privilegios no te sirven para salvación. Te pueden servir para muchas cosas, pero no para salvación. Tú necesitas reconocer a un Salvador y es Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual Él mandó para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Dice el verso 9:4, dice que sois israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto de las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo? No puedes ser salvado por lo que tú eres. Y como les decía al principio, igualmente tú y yo podemos estar argumentando y diciendo por la membresía a la que nosotros pertenecemos, por la iglesia a la que nosotros somos, a lo mejor decimos que eso es suficiente para ser salvo. No podemos, amado hermano, reemplazar a Jesucristo. Tú y yo necesitamos a Jesucristo para la salvación, para los pactos, para que se cumplan en nosotros las promesas de Dios. Tú y yo necesitamos a Cristo. Isaías 54:10, por favor. Dice la palabra de Dios, Isaías 54, en el verso 10. Esto es importante. Fíjense cómo dice la palabra. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Qué quiere decir esto? Pablo les está respondiendo y les está diciendo, Dios no ha terminado contigo, Dios no ha terminado con un judío, con los judíos. Las promesas son de ustedes, Dios no ha terminado, Dios va a cumplir sus promesas en el tiempo determinado. Pero esto es muy independiente de que tú necesitas ser salvo por medio de Jesucristo. Es muy independiente que tú quieras justificarte como religioso y que tienes todo el conocimiento y las promesas de Dios, pero dejes afuera el nombre de Jesucristo. Tú y yo necesitamos a Jesucristo, amado hermano. Y bueno, aquí vemos la fidelidad de Dios y vemos las promesas. Dice, no se han cumplido promesas en ti, yo las voy a cumplir. Pero amado hermano, se van a cumplir en los judíos como se van a cumplir en nosotros, los gentiles. Así que le podemos dar gracias a Dios por su fidelidad. Dale gracias a Dios en este momento por la fidelidad
porque Él va a cumplir esas promesas en tu vida. Todo lo que ha dicho de ti lo ha cumplido y lo va a cumplir. Si no se ha cumplido en este momento, Él lo va a cumplir. Pero yo te animo que en este momento tú puedas revisar todo lo que Dios ha prometido a tu corazón, a tu vida, y veas cómo se ha cumplido. Cómo el Dios ha cumplido todo lo que ha prometido en ti. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Romanos 3, por favor. Él es bueno y Él es fidedigno, amado hermano. Él no va a cambiar. ¿Qué están haciendo los judíos? Preguntando, argumentando, levantando una muralla para no poder o no tener que responder a la petición del apóstol Pablo de reconocer a Jesucristo como su Salvador. Y esto es muy triste porque esto trae consecuencias a la vida de las personas. Hay consecuencias del pecado. Y esas consecuencias son algo realmente muy fuertes. Muy fuertes para nuestra vida. Así que si yo estoy en un gran malestar, dolor, aflicción, sufrimiento, amado hermano, y aún así no quiero reconocer, no quiero aceptar, no quiero que me prediquen, que me quieran ayudar por medio del Evangelio de Jesucristo y obviamente reconocerlo a Él como mi Señor y mi Salvador, tengo un problema. Es lo que le está diciendo. Él sigue argumentando y le sigue diciendo a los judíos, ¿por qué no quieren reconocer si le estoy ofreciendo la vida, le estoy ofreciendo la libertad, le estoy ofreciendo la justificación, le estoy ofreciendo la salvación? ¿Qué pasa con ustedes? Pero ellos endurecen su corazón y cada vez más van argumentando, amados hermanos. Veamos la siguiente pregunta que le hace y está en el verso 3. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros en este momento? No importa tu fidelidad, o mi fidelidad no se basa en tu fidelidad. Tú puedes ser fiel, aunque está mal que lo seas, pero eso no va a hacer que Dios cambie. Eso no va a hacer que Dios deje de ser fiel. Tú y yo no podemos cambiar la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios para nuestra vida es comprobada y se va a comprobar. No importa lo que tú decidas hacer, Él va a cumplir su promesa en ti, en tu vida. Él va a cumplir. Vamos por favor a Primera de Juan. La primera carta de Juan, amados hermanos. Y vamos a ver en el capítulo 5, en el verso 10. Vean cómo dice la palabra. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le hace mentiroso. No creer en Cristo es hacer mentiroso a Dios. Porque aquí dice la palabra, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Pero el que no cree en el Hijo de Dios le ha hecho mentiroso, pues no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que, amado hermano, es muy malo no creer en Cristo, porque estamos haciendo mentiroso a Dios. El verso 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿En quién está la vida? En su Hijo. Verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y ellos qué hacen? Los romanos, los judíos, siguen argumentando. Aún con estas palabras que Dios está dando a nuestro corazón y diciendo, yo soy veraz, yo no cambio, yo voy a cumplir mis promesas. Aún así, hay personas en este momento que siguen negando a Jesucristo. Hay personas en este momento que escuchan el nombre de Jesucristo y es suficiente para decir, no quiero, cierran sus oídos. No siquiera saben lo que ellos necesitan y lo que no tienen por la necedad de no recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Pablo les sigue hablando y les está hablando, y esto es importante entenderlo. Pablo está mostrando y va a empezar a mostrar un panorama cada vez más difícil, más oscuro, más complicado, pero con el fin de que al final pueda mostrar un panorama lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de amor de parte de Dios. Recuerden que el Evangelio es dar una muy mala noticia para después dar una buena noticia. ¿De qué sirve que tú le digas a un pecador que necesita a Jesucristo si no le has mostrado primero la maldad que hay en él y las consecuencias de su maldad en la vida de él y de su familia, de lo mal que él está, vaya?
para que entonces podamos reconocer y decir, sí, tienes razón, necesito un Salvador, necesito a Dios en mi vida, necesito creerle al Señor, necesito su restauración, necesito su salvación, su liberación, su rescate. Amados, Dios vino a rescatarnos. El pecado entró a nosotros por la desobediencia de Adán y Eva. Ese pecado horrible entró a tu vida por la desobediencia de dos hombres. Si ellos hubieran sabido, Adán y Eva hubieran sabido las consecuencias del pecado en la humanidad, nunca hubieran pecado. Si Adán y Eva hubieran comprendido lo que el pecado produce en la vida de las personas, en los seres humanos, no habrían pecado nunca. Ellos fueron engañados por Satanás. El diablo les dijo y les mostró como a ti y a mí lo deleitoso, lo bueno del pecado aparentemente, que es deleitoso, pero no les muestra la consecuencia del pecado. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Va a mostrar las consecuencias del pecado. Y él sigue hablando, amados hermanos, sigue hablando, y los judíos siguen pues contendiendo con él, argumentando con él, debatiendo con él. ¿Nunca te has encontrado con una persona que empiezas a hablarle y él empieza a debatir? A mí me ha pasado. Y después dices, ¿para qué me metí en este problema? Si esta persona no quiere saber de Cristo, solamente quiere debatir, solamente quiere estar en contra. Y empiezan a argumentar de verdad, preguntas y argumentos no válidos, pero para ellos son su verdad. ¿Qué dice tu palabra? No contiendas sobre la verdad. Tú habla la verdad. Si las personas quieren argumentar, que sea su problema. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Ama a los judíos. Él quiere salvar a estas personas. Y dice la palabra en el capítulo 3, verso 5. Ellos siguen con sus preguntas. Y dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, le están haciendo preguntas tontas. Es lógico, es obvio que si tú te muestras en una injusticia, Dios tiene que resaltar su justicia. Si no, ¿cómo es un juez justo? ¿Cómo Él va a poder juzgar al mundo si no es un Dios justo? Pero ellos están brincando la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Ellos solamente están argumentando. Porque vean esto, amados, en el verso 7. Dice la palabra de Dios, pero si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, fíjense, por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿porque aún soy juzgado como pecador? O sea, nos están diciendo que nuestro pecado hace que la gloria de Dios brille, abunde, crezca. Que si tú pecas, vas a hacer que Dios sea más misericordioso. Que si tú pecas, tú puedes hacer que Dios brille más su justicia, su perdón, su misericordia. Imagínate, es como hoy en día tú puedes escuchar testimonios de hermanos que empiezan a hablar y dicen, es que yo era muy malo y hacía esto y malo y muy malo y malo era yo. Como si Dios, por haberlo salvado, es más bueno que al que nació en una cuna cristiana y siempre obedeció la palabra de Dios. No es así. Dios es Dios y Él es justo y Él es bueno con todos. ¿Pero qué? Necesitamos reconocer nuestra necesidad de un Salvador. No argumentar. Ellos están haciendo esto, están argumentando. Vean lo que sigue. Dice el verso 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que sobrevengan bienes? O sea, al fin de cuentas, le estamos haciendo un favor a Dios al pecar. Si yo hago males donde dice el pecado, sobreabundó la gracia, Dios muestra más su misericordia y su poder. Pues ciertamente no. Ellos están argumentando, les digo, están dando respuestas, están dando preguntas que llegan hasta una blasfemia, solamente para no reconocer su necesidad. Pero el apóstol Pablo tiene el ojo puesto en ellos. Y vean lo que viene, amados hermanos. Y esto es muy fuerte. Dice el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya habéis acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.
Todos están bajo pecado. Pablo llegó a una conclusión. Después de haber hablado con los impíos, después de haber hablado con los moralistas, la gente que se siente recta, que se siente que sus obras lo van a salvar, lo van a ayudar para poder recibir algo de Dios. Y ahora empieza a hablar con los judíos y se empieza a hablar de que aunque ellos son el pueblo escogido de Dios, necesitan un Salvador. Él concluye, hace una conclusión y dice, tanto los pecadores, moralistas, judíos, religiosos, están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Es un resultado muy fuerte, pero Pablo está hablando. Y yo les quiero decir esto y repetir eso, porque esto es importante. Le está hablando a la gente sin Cristo. Si tú y yo tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos salvos y hemos recibido todas las bendiciones y gracia que Dios mandó a nuestras vidas. Pero si tú estás argumentando, a lo mejor estás impidiendo que estas bendiciones lleguen a tu vida, ¿solamente por qué? Por no querer reconocer un hombre que dio su vida por ti, que vino a pagar por tus pecados, que vino a ponerse en tu lugar, que vino a dar lo que tú no podías dar. Dios mismo, amándote, librándote, rescatándote, liberándote de esas cadenas. ¿Y cuántas personas, amados hermanos, vemos la sociedad en qué condiciones está? No quieren reconocer, no quieren salvarse. Hay una venda en sus ojos. El enemigo los tiene cautivos. El pecado los domina, los controla. Para Dios, el pecado, amado hermano, es algo importante por el daño que nos hace a nosotros. Es tan importante para Dios el pecado que mandó a su Hijo para salvarnos del pecado. Y el apóstol Pablo está hablando aquí, está diciendo, todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Vamos por favor a Juan 8:34. ¿Qué hace el pecado? El pecado es un dictador, amado hermano. El pecado gobierna tu vida. El pecado te manda. Tú eres un esclavo del pecado. ¿Cuándo qué? Cuando no está Cristo ahí para rescatarte, para salvarte. 8:34, Juan, por favor. La palabra de Dios dice así. Jesús le respondió, de cierto, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios, las promesas cumplidas de Dios, no hayan cabida en tu corazón, en tu vida? Pero aquí dice que es ¿qué? Esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Tú y yo podemos argumentar y decir, sí, tengo algunas debilidades, sí, soy así, pero no soy tan malo. Amado, Dios quiere que en este momento caiga todo el peso del pecado sobre tu vida, para que entiendas que sí eres malo, que eres muy malo y que necesitas ser salvado por Jesucristo. Dios quiere mostrarte que la autoridad del pecado te está dominando, te está controlando. Romanos 6:16. Por favor, regresemos a Romanos 6:16. Dice la palabra, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amado, tú no tienes ni cuenta, ni yo, de lo que el pecado hace en nuestras vidas. Así que el Evangelio le muestra al pecador lo que él necesita, lo mal que él está, antes de mostrarle la salida, antes de mostrarle la salvación y el nombre de Jesucristo a favor de ellos. Tú y yo necesitamos la salvación, solo se encuentra en Jesucristo. Esa salvación está en Cristo solamente. Pero quiero hablarles un poco más del pecado. Sé que a nadie nos gusta que nos hablen de esto. Por eso es que es un tema complicado. Pero el pecado produce, el pecado engaña, el pecado hace en tu vida y en mi vida. Salmo 38:10. Vamos a ver lo que el salmista escribió como las consecuencias del pecado en su propia vida. Dice el salmista, mi corazón está acongojado por el pecado. Dice,
me ha dejado mi vigor, aún la luz de mis ojos me falta. Dice, mis ojos me falta ya. ¿Qué hace el pecado? Acongoja, te quita el vigor, hace que la luz en tus ojos falte. Vean el verso 17. Dice la palabra de Dios, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. ¿Qué dice? Yo estoy a punto de caer. ¿Qué produce el pecado? Mi dolor está delante de mí constantemente. Con el pecado, amado hermano, viene la separación con Dios, viene la desobediencia. Dice el verso 18, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Me arrepentiré. ¿Qué hace el pecado? El pecado trae enfermedad, el pecado produce muerte, el pecado produce tristeza, falta de paz, el pecado fabrica adulterios, el pecado hace hombres inmorales, el pecado hace que te gobierne una droga, hace que te seduce una droga, te lleva al suicidio, te lleva a la depresión, te lleva a la insatisfacción, te lleva al sufrimiento, produce tentación en tu cuerpo. Todo eso hace el pecado. Todo eso produce el pecado. Ahora yo te pregunto, ¿quieres las consecuencias del pecado? Yo no las quiero, amado hermano. Y yo no quiero que esta predicación sea así como reconoce al Señor porque te conviene reconocerlo. No, que haya un entendimiento genuino en ti, que haya realmente, que Dios produzca en tu corazón algo real en tu vida en este momento. El pecado nos domina, nos quebranta, el pecado lo hace feo. Como les decía, Satanás te engaña y solamente te dice lo bonito, lo placentero del pecado, pero no te muestra las consecuencias. Y como les decía, si Adán y Eva hubieran sabido lo que produce el pecado en su casa, en su familia, en su mente, nunca hubieran pecado. Ese gran problema que le trajo a la humanidad. Regresemos, por favor, Romanos 3. Romanos 3. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Verso 10. Dice la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda consecuencias, amado hermano. Lo que el pecado gobierna en tu vida, en mi vida. Consecuencias. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué está diciendo? Que el pecado ha distorsionado nuestra mente, nuestro entendimiento. Tenemos un entendimiento entenebrecido, dice la palabra. El pecado ha cambiado nuestro caminar, nos ha desviado. Tú y yo podemos caminar en un camino precioso, lleno de amor, lleno de misericordia, de bondad, lleno de gozo y de paz, en el que puedes ir con toda tu familia. Pero el pecado te distorsiona, el pecado te lleva a caminar por un camino diferente. Y te enojas. Y te enojas porque el daño que estás causando no lo puedes soportar. Porque ves a tu familia apagada, triste, con dolor, en sufrimiento. Y tú sabes que eres un responsable porque no has podido dejar que el pecado te controle, te domine, te gobierne. El único que puede hacer que este pecado deje de gobernarte es Jesucristo. Pablo lo está diciendo. No hay quien haga lo bueno. Y él sigue y dice, sepulcro abierto, el verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Amado hermano, si tú te vieras, si yo me viera en ese pecado, no te podrías ni aguantar. Sería algo horrible poderte ver con esa lengua engañosa, mentirosa. Dice la palabra de Dios, veneno de áspid hay debajo de sus labios. O sea, eres más peligroso que una víbora. Ese pecado en tu boca hace daño. Ese pecado en tu boca rompe, quebranta. Ese pecado en tu boca hace que las personas se arruinen. Su reputación es arruinada, sus vidas son arruinadas.
Y tú sales diciendo, yo no hice nada malo. Yo solo dije lo que es verdad. Te tiene dominado el pecado. Y estás sirviendo al diablo. Porque él vino a robar, matar y destruir. Y con la lengua nosotros matamos y destruimos a nuestro semejante. ¡Qué insensatez! ¡Qué necedad hay en nosotros! Para que permitamos que esto suceda en nuestra vida. Sigue hablando, dice la palabra en el verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocen camino de paz, no conocen camino de paz. Tú y yo podemos ir a algún lado y estar platicando o escuchando una plática, a lo mejor en una escuela, en un hospital, en el metro, o a lo mejor en la familia, y te das cuenta la condición del ser humano. Ves las noticias, prendes la televisión, escuchas las noticias y te das cuenta de la condición del ser humano. No somos buenos. No somos buenos. El pecado gobierna y controla. La solución es Jesucristo. Dios lo sabía. Él sabía el daño que iba a causar y es por eso que mandó a su Hijo amado. Para morir por ti, por mí, perdonar nuestros pecados. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Es un Cordero que se iba a sacrificar por nosotros. Y la gente argumenta en contra. Y la gente se enoja. Y la gente dice, ¿vas a la iglesia? ¿Todavía andas en esas cosas? ¿Todavía crees en Cristo? Y ven una película que el diablo usó, un libro que el diablo usó, y su fe mengua. Y le creen al libro, le creen al diablo. Y la bendita palabra de Dios no la pueden recibir, no la aceptan. Les quema, ¿por qué? Porque están gobernados por el pecado. Para eso vino el Señor, para eso vino el Señor. Fíjense cómo dice la palabra, y esto podemos ver aquí el resumen de todo el pecado que cae en el hombre en esta declaración de este versículo. En el versículo 18 dice la palabra, no hay temor de Dios delante de ellos. ¿Qué hay? No hay temor de Dios delante de ellos. No lo conocen a Dios. Para vergüenza, amados hermanos. Porque dice la palabra que las cosas invisibles de Dios nos hacen claramente visibles lo que es Dios. Pero no hemos querido oír. Nos gusta el pecado. Sacamos provecho del pecado. Es fuerte, pero es real. Y dice aquí, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice la palabra en el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amado hermano, el verso 21, y ahí nos vamos a quedar. Porque esto es lo que Dios proveyó para ti y para mí. Esto es lo que Dios hizo para ti y para mí. Yo puedo recordar, y dice la palabra, recuerda de dónde te sacó el Señor. Esta palabra debe ser para ti y para mí un bálsamo de agua pura y resplandeciente en un tremendo desierto. Dice la palabra, pero ahora, y el pero ahora en la palabra de Dios es la mayor bendición que hay, que existe. Hay una solución, hay una medicina, hay algo que puedo hacer, pero ahora, es una justicia que Dios te manda, pero Él mismo provee. Él trajo la provisión para esa condición pecaminosa en nuestras vidas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Punto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
La gracia de Dios, la misericordia, la bondad, la libertad que Dios puede ofrecer, el rescate a tu vida y a tu corazón por la fe en Jesucristo. La salvación a toda tu familia y a tus generaciones por fe en Jesucristo. Solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, solo Dios. Dice la palabra, por la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Por cuanto, fíjense el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí me voy a quedar. Porque esto ya es la gracia, el mayor beneficio, la mayor bendición, lo que tú y yo estamos esperando, y esto merece y amerita una predicación aparte. Amado, Dios te está invitando a recibirlo a tu corazón. Le estoy hablando a las personas que no lo han hecho. Dios te está invitando en este momento. No argumentes, no te defiendas, no hagas preguntas. Créele a Dios. Yo sé que en lo profundo de tu corazón tú tienes una gran necesidad y un gran vacío. No te vas a arrepentir. Créele a Dios. Llénalo de Él. Ese vacío Él lo puede llenar. Es lo que Él hace. A eso vino el Señor. A llenar ese vacío. Y te repito, no te vas a arrepentir si tomas esa decisión el día de hoy. Solo en Cristo hay salvación y justificación y perdón de tus pecados. Solo en Cristo hay una nueva vida y una nueva oportunidad de vivir. No importa lo que hayas hecho, hermano. No importa de dónde vengas saliendo o estés en este momento. En Cristo eres una nueva criatura. Créele a Dios. Créele a Dios. Acéptalo. Solo en Él hay salvación. Vamos a hacer una oración y yo le pido al Espíritu Santo que toque tu corazón para que en este momento te arrepientas y vengas a Cristo. A lo mejor tú eres un cristiano que lo confesó, pero te has apartado de Él y has vivido y has caminado de una manera incorrecta. Es el momento de ponerte a cuentas con Dios. Es el momento de creerle a Dios. Él tiene algo muy bueno para ti. Recíbelo. Recíbelo. No te vas a arrepentir, como ya lo he dicho. ¿Les parece si oramos? Con toda reverencia. Padre celestial, Dios todopoderoso, tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana, Señor amado. Tu palabra dice que es eterna. Yo te pido, Padre, que toques la vida de los hermanos que están escuchando esta predicación, Señor, en este momento. Que puedas tocarlos, Dios, en lo más profundo de su ser y que les puedas hacer sentir que tú vas a cumplir lo que has prometido en sus vidas, Dios, que tienes planes para ellos, que lo vas a terminar, que los vas a llevar a cabo, que se abracen de ti, que tú eres el refugio, Señor, tú eres la consolación, tú eres ese alimento que ellos necesitan, que todos necesitamos, Padre. Así que venimos a ti, Señor amado. Si nunca te hemos recibido y hemos argumentado y no hemos querido reconocer, hoy pedimos perdón. Hoy nos arrepentimos, Dios amado. Y hoy te pedimos que vengas a nuestro corazón, a nuestra mente y vida y la llenes de ti. Queremos ser justificados, queremos ser salvados, Dios, de estas consecuencias del pecado en nuestras vidas. Hoy reconocemos el daño que le hemos hecho a nuestra familia, Señor. Y nos arrepentimos, Padre. Te pedimos perdón. Y te pedimos, Padre, que nos limpies con tu palabra, que nos limpies con tu presencia. Te aceptamos como Señor y Salvador. Pero igualmente, Padre, si hemos andado caminando mal, si somos salvos, si somos cristianos, pero no lo hemos estado haciendo bien, es el momento de arrepentirnos, Padre, y decirte, aquí estoy, Señor. Toma mi vida, mi corazón, mi mente. Yo había olvidado el propósito, Dios, pero ahora entiendo que el propósito es hacer bien, Señor. Es llenar mi vida, mi corazón, pero que esto pueda, pues,
llegarle a mi familia, Señor, que puedan recibirlo mis seres queridos, Padre, otras personas, para que tú seas glorificado, para que tú recibes la gloria, Señor. No permitas que nada estemos haciendo para que nosotros seamos vistos o glorificados, Dios. Tuya es la gloria, Señor. Así que recíbela y te alabamos, te exaltamos, te agradecemos, te damos todo nuestro corazón, nuestro amor es para ti, Señor amado. Gracias por tu presencia, gracias por tu salvación, por tu solución. Gracias porque en estos momentos de dificultades vamos a ver tu mano poderosa actuar. Señor, sé con todos nosotros. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Reciban un fuerte abrazo. Buenos días. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y diles: estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones